Hoy visitaremos las minas neolíticas de Gavà, en Barcelona, donde hace más de 6.000 años se extraía la varicita que se usaba, por ejemplo, para hacer collares prehistóricos como este. Este valioso mineral era exportado y comercializado hasta regiones muy lejanas para su uso en objetos suntuarios. Bienvenidos a Arqueomanía. La prehistoria en la península ibérica continúa siendo una frontera, un filón para los investigadores que campaña tras campaña van desentrañando culturas desaparecidas y tiempos confusos, periodos que se solapan en unos límites permeables. Los límites del Neolítico, la edad de la piedra nueva o de la nueva forma de tallar piedra, están todavía por cerrar con exactitud, ya que también dependen de los territorios. Hablamos de un periodo de unos 7.000 años. En algunos lugares, como los Millares en Almería, la llamada Edad del Cobre comenzó mucho antes que en otras zonas, superando el Neolítico. En esta frontera se encuentran, por ejemplo, las pinturas asturianas de Peñatú, con una antigüedad probable de 4.000 años. La mezcla de figuración y abstracción que muestran son quizá un signo de tránsito entre el Neolítico y la Edad del Cobre. Para conocer el Neolítico pleno, es interesante desplazarse hasta la Cueva de las Ventanas, en Píñar, Granada. Allí se ha reproducido con fidelidad un campamento neolítico, como en las espectaculares viviendas de la Draga, en Pañolas. Desde luego, el fenómeno capital del Neolítico es el dolmenismo, del que en España tenemos ejemplos muy destacados. Las personas del Neolítico se establecieron en territorios concretos, cultivaron la tierra, criaron animales y establecieron sociedades más organizadas. Se producen entonces los excedentes, la acumulación de riqueza y la jerarquización social. Es en ese momento cuando las sociedades comienzan a demandar materiales de procedencia lejana, fundamentalmente minerales para uso suntuario. Existió una mina en Gavà cuyo destino era la exportación de varicita a otras regiones durante el Neolítico para la fabricación de joyas. La mina de Gavà, en Barcelona, concretamente una de sus galerías, porque su extensión es enorme, puede visitarse a través de un moderno centro de interpretación. En este lugar se trata de explicar la minería neolítica y el contexto social que la hizo posible. También se intenta reproducir el ambiente prehistórico a través de un jardín botánico que se sitúa en la primera sala del centro. En espacios interiores se ubica un laboratorio del medio, unos cubos que, situados alrededor de la boca de la mina, ofrecen información al detalle sobre el Neolítico en esta región. La reproducción de galerías a tamaño natural es sin duda el plato fuerte de la visita. El acceso a las minas auténticas, además de complejo por cuestiones de seguridad, hubiera podido alterar un yacimiento arqueológico. De esta manera, se consigue que los ciudadanos puedan hacerse a la idea de lo que era una mina durante el Neolítico sin correr ningún riesgo. Durante esta visita, nos puede llamar la atención el grado de desarrollo de la sociedad de Gavà durante el Neolítico. Algunos materiales del Museo Arqueológico lo corroboran. Allí puede verse un cráneo humano al que se le ha practicado una trepanación. El enfermo sobrevivió a la intervención quirúrgica, como prueban las osificaciones de estas heridas. La llamada Venus de Gavà nos da una pista sobre el grado de civilización de estos territorios cuando las minas de varicita estaban en plena explotación. Es una figura humana hecha con cerámica que fue encontrada rota en diversos fragmentos en el relleno de uno de los pozos de las minas de Gavà. Data de época neolítica, de los inicios de la explotación minera, en torno al 6.000, 5.800 a.C. Si la miramos con detalle, podemos reconocer la nariz, una nariz alargada, a ambos lados los ojos, que no tienen forma de ojos, sino que tienen forma de soles, con una pastilla central y toda una corona de radios a su alrededor. Por debajo de la nariz tenemos un motivo con forma de peine que representa un collar con su soga al cuello, dos pechos. Se trata, por tanto, de una figura femenina, de la representación de una mujer. Los brazos doblados por los codos, con las manos, con sus 5 dedos y apoyados, uno de ellos encima del vientre, y a ambos lados de las manos vemos también representados lo que sería una serie de pulseras. La mano izquierda está apoyada sobre el vientre, que si nos fijamos vemos que está abultado, como representando el vientre hinchado de una mujer embarazada, de una mujer encinta,
y a ambos lados también del vientre lo que vemos es una serie de estrías, de líneas, de incisiones marcadas que también evocan de alguna forma las estrías del vientre hinchado de una mujer embarazada. Desde nuestro punto de vista creemos que estamos delante realmente de una representación de una divinidad, de una diosa. El equipo de investigación de las minas de Gabá ha elaborado un audiovisual que recrea los trabajos de extracción y procesamiento del mineral de varistita. Se han estudiado cuidadosamente las condiciones de las labores mineras y se ha especulado acerca del uso de determinados instrumentos como este taladro. No hay metal, no hay herramientas de metal. Todas las herramientas son de piedra, de hueso, que son las que se han conservado, de madera, pero metal ninguno. Entonces, concretamente en Gabá, en las minas de Gabá, hay dos instrumentos que son específicamente mineros de estas minas, que son el pico, mazo, martillo, le podríamos hablar de diferentes formas, de roca, de piedra, que es una roca que se llama corneana, que la corneana es una roca metamórfica que se forma en Gabá. No, habría que traerla, en Gabá no hay, habría que traerla, pero bueno, no muy lejos, en sierras cercanas a Gabá se encuentra la corneana. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos instrumentos de hueso, herramientas de hueso, es decir, cinceles hechos con huesos de buey, que en combinación con los martillos de corneana se utilizarían también para trabajar en las pizarras. Aparte de estos dos instrumentos, que son los que se han conservado, seguramente habría otros de materiales que se han perdido, como la madera. Posiblemente se utilizarían palancas de madera, que esto se ha perdido, o capazos, cestos de materias vegetales que tampoco se han conservado. Las evidencias que tenemos, lo que sí que nos dicen es que trabajaron tanto hombres como mujeres. O sea, hay evidencias antropológicas que nos dicen que hay el desgaste que provocaría sobre los huesos de las extremidades superiores de los brazos, el que provocaría el trabajo en las minas, lo encontramos sobre hombres y sobre mujeres. Sobre niños este dato no lo tenemos. Lo que sí que tenemos, que nos apunta un poco al trabajo de los niños, es que realmente hay algunas galerías que son espacios muy, muy pequeños, que da toda la impresión de que quien estuvo trabajando allá era un niño o era una persona de talla muy, muy pequeña. El hecho de que existiera una minería destinada a la fabricación de objetos suntuarios nos lleva a plantear que la sociedad del Neolítico era más avanzada y jerarquizada de lo que se creía. Determinadas personas tendrían los conocimientos necesarios tanto para trabajar en las minas o como mínimo para dirigir el trabajo en las minas, como para elaborar las joyas, pero no serían personas mantenidas, no serían personas que únicamente se dedicarían a esto, eso sería difícil. En cualquier caso, las investigaciones arqueológicas en Gabá lo que sí que nos dicen es que la gente, ya no hablamos de una sola persona, el grupo que estaba viviendo aquí se dedicaba a la minería, pero también pescaba, practicaba la agricultura, practicaba la ganadería, por tanto, digamos que se dedicaban a todas las actividades necesarias para subsistir y además trabajaban en las minas y elaboraban las joyas también, porque las joyas salían elaboradas de aquí. El tráfico de minerales en Europa era una realidad. Si nos fijamos en el Mediterráneo occidental, lo que es las costas de la península ibérica, el sur de Francia, Italia, el norte de África y las islas del Mediterráneo occidental, nos encontramos que tenemos la varistita que circula. Nos encontramos rocas que proceden de los Alpes, como la jadeíta o como la eclogita. Nos encontramos con la obsidiana de las islas de Cerdeña y de Lipari, que también circula. Por tanto, la circulación de materias primas y de objetos manufacturados es intensa en esta época. Realmente hay un comercio. La comprobación científica para determinar el origen de un mineral se lleva a cabo en laboratorios como este, de la Universidad de Cádiz. El microscopio convencional y el electrónico son los instrumentos empleados para encontrar marcadores químicos y cotejar estructuras moleculares. Es posible que este collar de varistita, aparecido en el dolmen de Alberite, tenga su origen en las minas de Gabá. Sabemos que la varistita de Gabá se distribuyó por una zona geográfica que abarca desde el Ródano por el norte hasta más o menos la región de Toulouse, esto al norte de los Pirineos, y al sur de los Pirineos llegaría hasta la línea del Ebro. El caso que tú planteas de Villamartín seguramente no es de Gabá, lo más probable es que sea de una mina que hay en Huelva. Si se dejó de explotar no es porque se agotara el yacimiento, sino porque de alguna forma dejó de interesar. La moda, entre comillas, de la varistita finalizó, entonces el mineral dejó de interesar. El estudio y la protección de las minas prehistóricas es fundamental, porque bajo tierra esperan muchos datos que pueden ayudarnos a comprender mejor cómo era la sociedad de hace 7000 años. Las minas de Gabá son uno de los lugares más interesantes de nuestra prehistoria.
Yo soy una persona curiosa, tengo interés en conocer pues desde el origen del universo hasta cómo nosotros llegamos aquí, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, por la relación particular que tuve con mi padre, que ya desde el año 75, 76 me implicó en la búsqueda de fósiles y en la búsqueda de nuestros orígenes, pues bueno, pues yo he seguido un poco esta tradición. Concretamente en Europa, que es en el ámbito en el que yo trabajo ahora, pues sería muy interesante saber cuál fue la especie humana que llegó a Europa desde África, o si fueron varias, cuáles fueron, ¿no? Y también si esta primera migración pues fue seguida de otras, o estos primeros homínidos se instalaron aquí, perduraron y evolucionaron en Europa o no. Fundamentalmente ha de ser una persona con gran curiosidad y que aplique con rigor el método científico. Nos encontramos en uno de los lugares más míticos de toda la arqueología española, el Cerro del Carambolo. Sobre un santuario ubicado en esta altura se localizó no hace muchos años el más importante de los tesoros tartésicos. Este santuario, que fue entre fenicio y tartesio, se localizaba en un lugar singular, sobre una altura que dominaba la ciudad de Spal, la actual Sevilla, y el mar que llegaba hasta sus orillas. Por tanto, era un lugar geográfico privilegiado. Cerremos los ojos y adentrémonos en la gran aventura arqueológica de descubrir Tartesos. Hablar del tesoro del Carambolo es evocar la grandeza y el misterio de Tartesos, un periodo que aún cabalga entre la historia y el mito. Aunque citado en numerosas fuentes clásicas y bíblicas, no fue hasta los años 20 del siglo pasado cuando un arqueólogo se propuso desenterrar la famosa ciudad de la antigüedad. Schulten, admirador de Schliemann, el descubridor de Troya, quiso aplicar su mismo método. Si éste había localizado la ciudad de Troya a través de los textos de la Ilíada, él se propuso conseguirlo a través de la obra marítima de Avieno. Recorrió infructuosamente las marismas del Guadalquivir sin lograr descubrir Tartesos, por lo que fue ignorado y despreciado en su momento. Nos legó su inquietud y sobre todo sus escritos. Aunque superado por la ciencia actual, el Tartesos de Schulten es un libro de obligada lectura para todo el que desea adentrarse en este apasionante periodo. En 1958, unos albañiles encontraron por casualidad un tesoro espectacular en unas obras que realizaban en las instalaciones del tiro de pichón en el Cerro del Carambolo. Los tesoros son una ocultación y entonces suelen aparecer en hallazgos casuales. En este caso fue unas obras que se estaban realizando en el Cerro del Carambolo, en el municipio de Camas, aquí en Sevilla. Y los obreros, pues estando haciendo una zanja, de pronto dan con una vasija que se rompe y en la que aparece una de las piezas del tesoro. El arqueólogo Carriazo determinó que el tesoro era tartésico. La intervención de Carriazo hay que entender que la hizo en su momento con la metodología y los medios que tenía en ese momento, y ya tuvo su importancia porque gracias a él se materializó Tartesos. Hasta entonces solo estaba en las fuentes, una idea sin un testimonio material, y a partir de su excavación él dijo, esto es lo tartésico, ¿no? Y él hizo esa vinculación con los fenicios. Los sueños de Schulten se hacían realidad. Existió un pueblo en el valle del Guadalquivir que alcanzó una gran prosperidad en la antigüedad, que negoció con griegos y fenicios y a través de estos con el mismísimo rey Salomón. Ya son varios los tesoros tartésicos encontrados, como estos espectaculares candelabros de Lebrija, pero entre todos ellos destaca el tesoro del Carambolo. La técnica de la soldadura, que es una de las que se emplean en el tesoro, una técnica introducida desde Oriente, exige una precisión y un conocimiento de los fundentes muy elevado. Es un tesoro que además es único en la península ibérica y es muy significativo de lo que está ocurriendo en Tartesos, y es que conviven aquí en un mismo conjunto la orfebrería autóctona del bronce final que están practicando los artesanos tartesios con las técnicas que traen los artesanos orientales, que vienen de Oriente, y estuvieron colaborando los orfebres tartesios con los orfebres fenicios o chipriotas del próximo Oriente Asiático. Tartesos fue el nombre que los griegos dieron a la ciudad o al territorio que se ubicaba en la desembocadura del Guadalquivir, situada en aquel momento en las cercanías de la actual Sevilla.
¿Qué fue, en verdad, el tesoro del carambolo? Pudo portarlo un personaje muy importante, de un rango equivalente a un monarca, a un sumo sacerdote, a una reina, a una suma sacerdotisa. Esa ha sido siempre la interpretación tradicional. Se ha abierto una nueva línea de investigación en la que podría también pertenecer al tesoro de un templo y que estuviera dedicado al adorno o bien de toros sagrados cuando se conducen al sacrificio en una fiesta religiosa, o bien a estatuas sagradas de bóvidos. ¿Qué hemos aportado ahora? Pues hemos aportado el dotar a Tartesos de un conocimiento mucho mayor y de vincularlo a la colonización fenicia y, digamos, exponer con mucha mayor claridad cómo es de deudor Tartesos del mundo de las colonizaciones orientales, no solo fenicios, sino chipriotas, etc. El debate histórico está servido y solo la investigación arqueológica podrá dilucidar algún día quiénes fueron, en verdad, los orífices que lograron labrar el tesoro más importante y hermoso que hasta ahora ha aparecido en nuestro suelo. Algunas piezas, como la diosa Astarté o el conocido como bronce Carriazo, dan buenas informaciones al respecto. En la actualidad, el santuario del Carambolo se protege bajo una capa de hormigón. Para encontrar un edificio similar, hay que desplazarse hasta el santuario de Canchorroano, en Zalamea de la Serena, provincia de Badajoz. Nos llama especialmente la atención sus altares en forma de piel de toro. ¿Fue Tartesos una ciudad o un reino? ¿Esconde algún pueblo o ciudad andaluza a Tartesos bajo sus cimientos? ¿O está aún oculta bajo tierra esperando que algún arqueólogo la descubra? ¿Cómo se relacionaron los colonos fenicios con la población peninsular? Durante un tiempo se creyó que vivíamos en la prehistoria hasta que los marinos y comerciantes fenicios nos trajeron la civilización. Hoy se matiza esa visión. Los fenicios vinieron a comerciar con una población que producía y consumía mercancías y que tenía un razonable nivel de desarrollo. Uno de los yacimientos que más puede aportarnos sobre estas primeras relaciones es el Castillejo de Alcorrín, situado en una pequeña meseta de Manilva, en la Costa del Sol occidental, muy cercana al estrecho de Gibraltar. El Instituto Arqueológico Alemán ha impulsado 2 campañas de excavaciones con unos resultados espectaculares. El instituto sigue estudiando la materia de la colonización fenicia desde los años 60, pero durante todos esos años se concentró en los yacimientos fenicios de la misma costa. Y ahora, por primera vez, la línea de investigación es otra, es estudiar un yacimiento de población autóctona y estudiar la colonización fenicia desde la perspectiva local, de la perspectiva de la población local, que en el fondo ha formado el imán que atrajo las poblaciones y los comerciantes, los navegantes fenicios. ¿Y hay algún elemento, por ejemplo, que se vea de aculturación fenicia, indígena, donde podamos ver alguna pieza que podamos ver la influencia fenicia sobre la tradición o la cerámica? Lo podemos ver en lo podemos ver en la arquitectura, por ejemplo, pero también en un hallazgo especial, un hallazgo que es muy pequeño y parece de poca importancia, pero es sumamente importante porque, como ves, lleva 2 líneas de graffiti. Escritura, ¿no? Parece escritura, ¿no? Es escritura, son 2 líneas de escritura de graffiti, así los llamamos fenicios. Y lo interesante es que el fenicio que grabó estos graffiti lo hizo antes de la cocción de este vaso. El vaso es un vaso de almacenamiento hecho en la tradición local, hecho a mano. Y por lo tanto aquí tenemos un objeto local, indígena, local, con una inscripción fenicia, y es el reflejo perfecto de la integración profunda entre ambas culturas. La ciudad tiene una superficie de 11 hectáreas y se encontraba protegida por una sólida muralla que llegó a tener casi 5 metros de anchura, con amenazadores bastiones que alcanzaron los 11 metros de altura. Las investigaciones que estamos llevando a cabo en Alcorrín representan la reacción de primera línea de las comunidades prehistóricas, ¿no?, que eran de finales de la Edad del Bronce, que se encuentran con el interés de los colonos fenicios por instalarse en la península ibérica.
Entonces, ante esa coyuntura, el mundo indígena tiene que manifestar su capacidad de control, de dominio de su territorio, y en lo que nosotros interpretamos es que asume o elige fórmulas que sean entendidas por el mundo fenicio y que le permitan entender a los fenicios cómo precisamente estas comunidades de tradición prehistórica tienen capacidad para presentarse ante ellos y evidenciar el control que tienen de su propio territorio. Alcorrín se está fechando en un momento del siglo IX a.C. A finales del siglo IX, ahora mismo prácticamente en la península ibérica, los yacimientos que conocemos son desde finales de la Edad del Bronce, y solo en Huelva empieza a haber indicios de que los fenicios están estableciendo unos primeros contactos directos con el mundo indígena en lo que sería el ámbito tartésico. O sea que prácticamente Alcorrín se convierte en un yacimiento de referencia para entender cuáles son las reacciones de primera línea del mundo indígena con los fenicios. Alcorrín vivió su esplendor al mismo tiempo que se levantó el primer santuario del Carambolo, un momento clave para rasgar el velo de Tartesos y descubrir su relación con los pueblos marítimos del Mediterráneo oriental. La arqueología también forma parte de nuestra propia historia personal. Nos despedimos hoy con una evocación nostálgica de aquellas visitas infantiles a los museos arqueológicos. Y no olviden que en el próximo programa vamos a continuar contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Es el día del silencio, de la calma, del descanso para la mayoría. Las calles se quedan tranquilas. A veces los domingos son grises. Muchos recordarán su infancia como un periodo inmenso, dilatado, de otra naturaleza. Y en esa edad de los sueños y las pesadillas, ¿quién no recuerda una visita a un museo durante una mañana dominical? Lo primero era que había que acudir al centro de la ciudad, un espacio mágico. Porque para la mayoría, que vivía en barrios uniformes y lejanos, desplazarse hasta el centro de su ciudad ya tenía su emoción. Se conquistaba un escenario antiguo, un tiempo perdido. Los museos eran baratos, muchos lo siguen siendo. Se podía pasar toda una mañana de domingo por muy poco dinero, y se veían cosas muy interesantes, casi todas desconocidas. Para un niño la antigüedad era algo que pasó hace demasiado tiempo. No se distinguía muy bien cada periodo, pero en cualquier caso, todas las piezas emanaban una atracción inexplicable. ¿Por qué las estatuas estaban todas rotas? ¿Es que los antiguos no sabían hacerlas bien? ¿Por qué hacían todos los platos de barro? Entonces, alguien explicaba que el paso del tiempo había producido ese deterioro y que hace 1000 años no existían los materiales de ahora. Siempre había muchas tumbas y lápidas. Las tumbas parecían pequeñas. ¿Solo morían los niños? ¿Los antiguos eran todos bajitos? ¿Y aquellas lápidas colgadas de las paredes, por qué no estaban en los cementerios? ¿Tenían cementerios los antiguos? Y la mañana iba pasando entre mármoles. ¿Se había gastado todo el mármol en la antigüedad? Porque ya no se veían apenas cosas hechas de mármol. Las monedas eran muy graciosas. Algunas eran de oro, otras muy negras. Incluso las había cuadradas. Lo que no hacían los antiguos eran billetes. Los billetes eran modernos. Y entonces pensabas que los ricos de hace mucho tiempo tendrían que tener gente que les ayudara a llevar tanta moneda y que los pobres tendrían un saquito como el de Judas. Capítulo especial merecía la cuestión idiomática. Casi todo lo de los museos estaba escrito en latín, que era una lengua muy vieja y muy difícil, que solo hablaban los curas y algunos profesores de los hermanos mayores de los compañeros de colegio. Y luego estaba el árabe. El árabe decían que se leía de derecha a izquierda. Claro, que tampoco se entendía así. Y alguien decía que tal o cual antigüedad era de la época de Almanzor, y ese nombre traía como un eco de pavor. Y todas aquellas caras talladas que parecían dioses. Porque los antiguos creían en los dioses, estaban equivocados, porque Dios solo había uno, pero claro, ellos no lo sabían todavía y se confundían. Aquellos dioses estaban medio desnudos, bueno, las diosas casi siempre. ¿Cómo iba a estar un dios desnudo? También se aprendía la anatomía en los museos, en los cuadros y las esculturas. Claro que con tanto brazo roto uno podía confundirse. Las esculturas parecían tan reales, solo les faltaba hablar y contar su historia. Claro que seguro que hablarían en latín y no se entendería nada. Y así se volvía poco a poco a la vida real tras dejar el museo una mañana de domingo. Pensando en las espadas y los escudos, en las caras de las esculturas, en la extraña paz, en el sosiego que había dentro del museo, en su grandiosidad.
Los museos no son meros almacenes. Tienen dentro la llave de la imaginación de los niños. Albergan tantos secretos y complejidades que hacen falta muchos domingos de la infancia para ir respondiendo a algunas preguntas. Por cierto, quizá no haga falta responderlas todas. Quizá, ya de adultos, estas respuestas nos aguardan en aquel museo que visitábamos las mañanas de domingo.